Buenas tardes, amigos del Dharma. Estoy muy contento de verlos y compartir este encuentro. Of course, it is wonderful to see so many of you again, having met you both in Argentina and in India and Spain and other places. So it's like coming home to be with you. Por supuesto, es maravilloso poder encontrarnos, volver a verlos, personas que nos hemos conocido, ya sea en Argentina o en India e incluso en España. Es como estar en casa. The title and question for today's talk I find very interesting, allowing us to explore reality, why is it important, and how to explore it. El título que me han propuesto para la charla de hoy me parece muy interesante. Permitirnos explorar la realidad, cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. And when thinking about it, it seemed very clear to me that all of Buddhism, all of the teachings of the Buddha are about exploring reality. Y cuando me pongo a pensar en este título, en realidad, todas las enseñanzas de Buda son una exploración de la realidad. The Buddha taught that we don't understand reality as it is, that we have some confusion about this. Buda enseña que no entendemos la realidad tal como es, que hay un nivel de confusión en nosotros. So, through hearing about what the Buddha said and putting these teachings into practice, we began to question the way that we assumed reality worked. Y por lo tanto, cuando nos tomamos el tiempo de escuchar lo que Buda dijo y aplicamos esas enseñanzas, entonces empezamos a preguntarnos, nos permitimos preguntarnos lo que hasta ahora asumíamos como la realidad del mundo. This is true in terms of our experience of ourself and our experience of the outer world. Esto es cierto en cuanto a la experiencia acerca de nosotros mismos o la experiencia del mundo al exterior. And this is true from a relative perspective, and it's also true from an ultimate perspective. Y también es cierto si lo observamos desde una perspectiva relativa o desde la perspectiva última. So the Buddha taught practices for addressing our experience of ultimate reality and our experience of relative reality. Buda enseñó diferentes prácticas para que podamos conectarnos con lo que llamamos la realidad última y la realidad relativa o convencional. As we become more and more clear about the way the relative world works, we can come to experience more ease, deeper and more meaningful connections, less difficulty and suffering in our life. A medida que vamos comprendiendo con mayor claridad, podemos entender cómo funciona el mundo desde lo relativo, y porque tenemos esa comprensión, nos encontramos más a gusto, más cómodos. Hay incluso conexiones más profundas, más significativas. Hay menor dificultades y menor sufrimiento en nuestra vida. And it is important that we start with these teachings of the relative truth. Y es importante poder comenzar con las enseñanzas relacionadas con la verdad relativa. Because until we take these basic teachings of the Buddha Dharma to heart, our mind is not in a place where we can understand the deeper teachings. Porque hasta que estas enseñanzas que conforman la base no llegan a tocar nuestro corazón, podríamos decir que nuestra mente no está ubicada para comprender enseñanzas más profundas. So once we have some grounding in the teachings of the relative truth, we may come to see that we still have some unanswered questions about the nature of this relative reality, and we may want to explore more deeply. Una vez que logramos tener un cierto fundamento sobre
la manera en que funciona esta verdad relativa, empezamos a notar que todavía hay preguntas sin responder sobre la naturaleza de la realidad y por eso nos interesa explorar con más profundidad. We may wonder, is there a deeper meaning or reality in terms of this sense of self and the sense of the outer world as we experience it? Y podríamos preguntarnos si hay un significado más profundo acerca del yo, del individuo y también del mundo. And the Buddha Dharma gives us tools to explore both of these, the relative reality and ultimate reality. Y las enseñanzas de Buda nos brindan las herramientas para poder investigar esta verdad relativa y también la verdad última. So first for the relative. Empecemos por lo relativo. So all beings experience a sense of self, the experiencer, and a sense of objects or things that are experienced. Todos los seres tenemos un sentido del yo, de este ser que experimenta y también de lo otro que es experimentado. So first, since this is our experience, we need to understand this in a deeper way. Y por eso necesitamos comprender esto de una forma más profunda. From the very beginning, with no foundation, we can't understand the more profound teachings. Desde al comienzo, cuando aún no hemos establecido un cierto fundamento, es difícil poder relacionarnos con las enseñanzas más profundas. So like the wonderful contemporary nun and teacher Pema Chodron says in one of her books, as the title of one of her books, we have to start where we are. Como vemos en esta maravillosa monja y maestra contemporánea, que en uno de sus libros se titula Comienza donde estás. The Buddha gave teachings from many different perspectives. Buda dio enseñanzas de muchísimas perspectivas diferentes. And the place to start is the place from which we experience the world in terms of subject and object. Y donde tenemos que comenzar es este lugar que ocupamos ahora, en donde experimentamos el mundo en relación a un sujeto y un objeto. So in this world, in our lives, sometimes we act from places of goodness, such as love, compassion, and equanimity. En este mundo, en nuestras vidas, en ocasiones actuamos desde un lugar en donde manifestamos amor, compasión o ecuanimidad. Sometimes we end up acting from places of the afflictions, like greed, aversion, ignorance, pride, and jealousy. Y en otras ocasiones actuamos más en un contexto de perturbación, de aflicción, en donde surge la aversión, el apego, la ignorancia, el orgullo, los celos. Sometimes we experience happiness and well-being. A veces experimentamos felicidad y bienestar. Sometimes we experience difficulty and suffering. Y a veces experimentamos dificultades y sufrimientos. And it's not necessarily clear or obvious to us why we experience happiness and why we experience suffering. Y no nos resulta claro o no es obvio para nosotros por qué a veces experimentamos felicidad y a veces experimentamos sufrimiento. So the Buddha taught us that our experience of suffering and confusion or difficulty is not random. Buda nos enseña que estas experiencias asociadas al sufrimiento, a las dificultades, no es algo casual. It's not reward and punishment handed down by some mighty being in the sky. Tampoco es el castigo o la punición de alguien poderoso que está en el
espacio en el cielo. All of our experiences are an expression of the truth of karma. Todas nuestras experiencias son una expresión de la verdad del karma. Our previous positive motivations and actions lead to experiences of well-being and happiness. Todas nuestras motivaciones y actos positivos del pasado darán como resultado la felicidad y el bienestar. And our previous negative motivations and actions lead to experiences of difficulty, confusion, and suffering. Y todas nuestras motivaciones y actos negativos del pasado van a desembocar en dificultades, confusión y sufrimiento. So in terms of exploring reality, in terms of understanding how reality works, the Buddha first gave these teachings on relative reality. Para poder explorar la realidad y ver cómo funciona, Buda comenzó con explicar lo que es la verdad relativa. And why is it important to understand how relative reality works? Well, this is very clear. Y por eso es importante que entendamos cómo esta verdad relativa funciona. Everybody, every being, from a human to an animal, even to an insect, all beings want to experience happiness. Todos los seres, desde los humanos, animales o insectos, todos deseamos experimentar felicidad. No being wants to experience suffering or difficulty. Ningún ser desea experimentar sufrimientos o dificultades. And the better we understand how this relative reality works, y cuanto más o mejor entendamos la manera en que funciona esta verdad relativa, and not just stopping at the understanding, but then putting into practice the y no truth of solo karma, detenernos en el entendimiento que logremos, sino realmente llevarlo a la práctica. taking to heart the teachings of karma, we can begin to take some control over what we experience in the relative world. Es ahí en donde podemos llevar a nuestro corazón las enseñanzas o la verdad del karma, y es en ese momento en donde empezamos a sentir que tenemos un cierto control sobre lo que experimentamos. So even though anybody who has read even one book on Buddhism has heard about the teaching of no self, Es muy posible que hayamos leído, aunque sea un libro de budismo que hable sobre la ausencia del individuo. first it's important to understand how this relative experience of self is affected. Sin embargo, es importante que primero nos tomemos el tiempo para comprender las experiencias a un nivel relativo y ver cómo ellas funcionan. Because if we never take to heart the teachings of karma, our minds will never be in a place where we can see the deeper truths, such as the truth of no self, etc. Porque si no somos capaces de llevar al corazón estas enseñanzas sobre el karma, nuestra mente no va a estar ubicada, no va a estar en la posición de poder comprender una verdad más profunda como la ausencia del individuo, la ausencia del yo y otros puntos. So there's a famous quote from the Buddha. Hay una cita muy conocida de Buda: Don't commit any misdeeds, no realices ninguna negatividad, engage in all that is virtuous, comprométete en todo lo que es virtuoso, tame your own mind,
Disciplina tu propia mente. This is the teaching of the Buddha. Esta es la enseñanza de Buda. And these first two lines teach us how to exist or function in the relative world. Y los dos primeros versos hablan de, o nos enseñan a cómo funcionar en el mundo relativo. Learning to not do even the smallest misdeed. Poder aprender a evitar hasta la más pequeña negatividad. Learning to never pass up the opportunity to engage in even the smallest thing that is virtuous. Y también aprender a no dejar pasar hasta la más pequeña oportunidad de desarrollar la virtud. We can really take to heart the teachings of karma through the practice of ethical conduct. De esta manera vamos a poder llevar al corazón las enseñanzas sobre el karma y ponerlas en práctica a través de nuestra conducta ética. So this makes our mind more workable. It gives us, in terms of our experience in the world, a little bit of space from confusion and difficulty, one difficulty coming one after the other. It gives us some space from that. Y esto va a producir que tengamos un poco más de espacio entre las situaciones que experimentamos, sobre todo cuando hay situaciones de dificultad. Empieza a haber un espacio entre una y otra. And then further, we can say that those are part of the foundational teachings of Buddhism, common to all schools. Y podríamos decir este tipo de enseñanzas que son enseñanzas fundamentales, comunes a todas las tradiciones o escuelas budistas. And this is very critical. Sometimes we think, oh, I practice the Mahayana or I practice the Vajrayana. I don't need to worry about these teachings of basic Buddhism. Y esto es un punto crítico a tener en cuenta, porque a veces nos llamamos practicantes del Mahayana o del Vajrayana y decimos, yo no necesito ocuparme de esas enseñanzas fundacionales. But of course, this is not true. Por supuesto, esto no es cierto. From the very beginning all the way to the end, being more and more careful about one's ethical conduct is critical. Desde el mismo principio hasta el final de nuestro camino, tenemos que ser muy cuidadosos o lo más cuidadosos posibles en nuestra conducta ética. Esto es de suma importancia. I'm sure that everyone here is a good person in general. Estoy seguro de que todos los presentes son buenas personas en general. But it's important that we continually turn our mind on our actions of body, speech, and mind, and look to see, like have the courage to look and see where we aren't being as kind or as generous, or where we are being hurtful or harmful, even in some small way. It's important to develop the courage and the desire to see our shortcomings, and then have the again, the courage to make a change. Sin embargo, tendríamos que tener la posibilidad de poder dirigir nuestra mente hacia las acciones que realizamos con nuestro cuerpo, palabra y mente. Y tener el coraje de ver si estamos siendo lo suficientemente bondadosos, generosos, amables, o si estamos siendo dañinos, agresivos, destructivos. Y no solo el coraje para ver, sino también el coraje y el deseo de encontrarnos con nuestras limitaciones y proponernos hacer cambios. I say we have to have the courage because this can be a little difficult sometimes. Hablo de tener coraje porque en algunas situaciones, en algunas ocasiones, esto puede ser difícil.
Of course, we want to see ourselves as good. Por supuesto, queremos vernos a nosotros mismos como siendo buenos. But it's through finding the places where we can do better and acknowledging them that a lot of growth is possible. That's what makes growth possible. Sin embargo, es porque nos damos cuenta de ciertos lugares o ciertos sitios en donde podemos funcionar o manejarnos mejor, que tenemos la posibilidad de crecer, de madurar. So I have a personal story about this. Quisiera compartir una historia personal. I mean, when I was young, I wasn't a terribly bad person, but I didn't think twice. I didn't think that it was very bad to lie. Cuando era joven, no puedo decir que era una persona terriblemente mala, pero por ejemplo, no dudaba en mentir, no pensaba dos veces cuando estaba por mentir. I came to the Dharma Center here in Portland when I was 24. Y vine por primera vez a este centro budista en Portland, Estados Unidos, cuando tenía 24. And I really found I found something precious, a tradition to help me improve my being. Y encontré algo que para mí considero precioso, que es una tradición que me permitía mejorar quién soy. One time there was a gathering of many people, and the teacher, Lama Michael Conklin, was present. Y en una ocasión donde había una reunión, estaba presente el maestro, Lama Michael. And I was working as a UPS driver at the time. Y en ese You know momento UPS? trabajaba por the mail. Yeah, it's like FedEx, UPS, DHL. Yeah. Oh, yes. Y en ese momento yo trabajaba de conductor de la empresa de correos UPS. And I told a story about something that happened one day at work. Y conté la historia de algo que había pasado en un momento en el trabajo. I thought it was a funny story. Pensé que era una historia divertida. But when I said the punchline, when I said the joke, nobody laughed. Pero en el momento en que solté la mejor parte, que se supone que era un chiste, nadie se rió. And that was disappointing. So then I made up something. I made up more to the story that wasn't true, and then people laughed. Y entonces fue un poco frustrante, desilusionante para mí. Y entonces pensé, voy a fabricarlo un poquito, a hacer un poco otra historia, y logré que la gente se riera. And maybe for the first time in 15, 20 years, I felt bad about lying. Y quizás por primera vez en mis 15 o 20 años me sentí mal mintiendo. Especially because the community that I lied to were my Dharma brothers and sisters. Y sobre todo porque esa comunidad a la cual estaba mintiendo son mis hermanos y hermanas de Dharma. And I had a lot of confidence in this path and wanted to be embracing it as fully as possible. Y como tenía completa confianza en este camino, tenía también la capacidad de abrazar este camino completamente. So I decided I was going to confess what I did to Lama Michael. Entonces decidí confesar lo que había hecho a Lama Michael. And this was very difficult. Y eso fue muy difícil. Because especially people that we respect, we want their respect back. We want them to think that we are good people. Y es difícil porque cuando nosotros respetamos a alguien, queremos que ese a quien nosotros respetamos también nos respete y nos considere como una persona buena. So I told him what had happened,
And then I was surprised by his response. He was like, "Oh yeah, that's no big deal, don't worry." Y entonces le conté todo lo que había sucedido y me sorprendí por su respuesta. Me dijo, ah, no es nada importante, está todo bien. He could see, I mean, how difficult it was for me to tell him. And I'm sure he could see like the shame I had in having to admit that. Por supuesto, lo decía desde un lugar donde entendía lo difícil que era para mí estar diciendo o contando esto y la vergüenza que había en mí de admitirlo. And in one way, it's true. This type of lie that isn't trying to take advantage of somebody, it's not harming anybody. In some ways, it's kind of a small lie. Y en cierta forma es cierto que no era algo tan para preocuparme tanto, porque no era una mentira en donde yo estuviera buscando sacar provecho al otro o una mentira que dañe directamente a otro. Es lo que se podría decir una pequeña mentira. But this occasion for me was, what to say? It was like world changing or life changing. Sin embargo, esta ocasión para mí fue un cambio total en mi vida. Because maybe for really the first time, I was looking at my behavior, noticing something that was not good, and being determined to make a change, and being willing to confess it to somebody else. Por primera vez en mi vida estaba mirando mi conducta, estaba dándome cuenta de mis acciones y había una determinación por cambiar, y no solo eso, sino también el deseo de confesarlo. And because of all those things coming together, my appreciation of the Dharma, my confidence in it, me really taking to heart ethical conduct and wanting to look and make positive changes, and confessing it to somebody I respect, the effect that that event had on me was profound. Entonces, porque se juntaron todas estas cosas, mi aprecio hacia el Dharma, mi confianza hacia este camino, la intención de llevar al corazón la conducta ética, generar cambios positivos en mí, poder confesar mis errores a alguien a quien yo respeto. Bueno, todo eso determinó un efecto profundo. I can't quite say that I've never lied since then. No podría decirles que nunca más mentí desde ese momento. But maybe like almost, it changed my relationship to my conduct in such a way that I've never forgotten it. And even when I think back on it now, I get very emotional. No les podría decir que nunca más mentí, pero podría decir que casi nunca más. Porque mi relación con la conducta cambió tanto que incluso cuando yo recuerdo esta situación me vuelvo muy emocional. So this is how, the better we get at understanding the reality of relative reality, entonces, con esto volvemos a observar la realidad de la verdad relativa. and the more that we can take steps to act skillfully within it, cuanto más podamos en este contexto de la verdad relativa tomar pasos que nos desarrollen hábilmente, our experience of this relative reality begins to shift.
la experiencia que tengamos de esta verdad relativa comenzará a cambiar. The more we are keeping to ethical conduct, Cuanto más nos atengamos a la conducta ética, the less immediate difficulty we experience, tendremos menos encuentros con las dificultades. and the more we are laying a foundation for greater experiences of well-being to come. Y tendremos un fundamento o una base mayor para experiencias de bienestar. And this type of general well-being or ease, the ease that develops from ethical conduct, having this ease as a part of our being, as a part of our mind, is critical to be able to meditate. Cuando hablamos de este bienestar general, junto con este bienestar general surge un estado de comodidad natural, porque nos apoyamos, porque funcionamos desde una conducta ética. Y esto forma parte de nosotros. Esta sensación de comodidad natural es algo de suma importancia para nuestra práctica meditativa. And this is very easy for us to understand. Esto es fácil de entender. If we think about somebody who is always lying, always cheating, always being difficult for others, si pensamos en alguien que suele mentir, que suele engañar, que es una persona difícil para los demás, and if we think about the times in our lives when we have acted in this way, y si pensamos en momentos en nuestra vida, en nuestra historia, en que hemos actuado así, to whatever degree, en cualquier intensidad que haya sido, I think we can understand that those actions, that way of being in the world, creates a lot of worry, a lot of, we would say, having to look over your shoulder because of the negative things you have done to others. It's not a very calm or spacious place to live from. Podríamos entender un poco que debido a esta forma de ser, seremos personas con preocupaciones, personas que estaríamos atentos, como mirando por atrás del hombro a ver quién hay atrás. No es una situación que podamos estar calmos, que podamos sentir espacio en nuestra mente, que no tenemos una vida calma. So in terms of our exploration of and understanding reality, first we have to start with understanding relative reality. Entonces, para poder explorar y comprender la realidad, primero necesitamos hacerlo con la verdad relativa. And whether one is Buddhist or not, if we take to heart ethical conduct, which is the first of the three trainings, right? Ethical conduct, meditation, and wisdom. If we are interested in meditation and wisdom, ethical conduct is a critical foundation. In the same way that we can't have the walls and the roof of a house if we haven't built a firm and solid foundation. Y ya sea que seamos budistas o no, necesitamos llevar al corazón este primer entrenamiento que es la conducta ética. Ustedes saben que se hablan de los 3 entrenamientos fundacionales y se refieren a la conducta ética, a la meditación y a la sabiduría. Y si no tenemos esa conducta ética, no podríamos sostener la meditación y la sabiduría. Es como tratar de que se sostengan las paredes y el techo sin haber construido un buen fundamento, una buena base de la casa. So continuing with the 3 trainings of ethical conduct, meditation, and wisdom, then we come to the second one, meditation. Si de estos 3 entrenamientos hemos visto el primero, y si pasamos al segundo, la meditación,
with this ethical conduct as a foundation, but not in the sense of something we do first and then we don't do it anymore as we move on to meditation and wisdom. This ethical conduct is something we do take to heart from the beginning, but then we continue to refine as we progress. Decimos que la conducta ética es el fundamento, pero no es algo como que les dé para pensar que se hace en un momento y que luego lo dejamos, sino que continuamos con ello todo lo largo del camino, y justamente porque vamos avanzando podemos refinar esa conducta ética. So the meditation refers to the third line of this quote by the Buddha. Y la meditación se refiere en esa estrofa de 4 versos al tercer verso. Do not commit any misdeeds. ¿Se acuerdan? No cometer ninguna negatividad. Engage in all that is virtuous. Comprometerse en todo lo que es virtuoso. And then tame your own mind. Y en tercer lugar, disciplina tu propia mente. So we began meditation with the practice of shamatha. Y lo primero que hacemos en la meditación es comenzar con la calma mental, shamatha. And this shamatha is kind of it's almost like bridge between the relative reality and the ultimate reality. Y podríamos decir que esta práctica de meditación de la calma mental es el puente, el lazo entre la verdad relativa y la última. The general sense of well-being and a mind that is workable, that comes from ethical conduct, is then enhanced through the practice of calm abiding. Ese bienestar general y esa mente maleable, flexible, que se instala gracias a la conducta ética, ahora puede enriquecerse a través de la meditación en la calma mental. And in terms of our exploration of reality, y si nos vamos al punto en sí de explorar la realidad, the teachings of ethical conduct in the first part of shamatha were working with the mind turned out towards the phenomenal world and coming to a better understanding of how to move skillfully within it. Podríamos decir que las enseñanzas que están asociadas a la primera etapa de nuestra meditación y que están apoyadas en la conducta ética, apuntan a que podamos dirigir nuestra mente hacia el exterior, hacia los fenómenos en el mundo y la actividad en el mundo, de manera de poder movernos o funcionar más hábilmente en él. When we want to explore ultimate reality, now we have to turn the mind inward. Cuando queremos explorar la realidad última, entonces necesitamos llevar la mente hacia el interior, hacia ella misma. And in general, it's the practice of vipassana, or insight, through which we engage in the practice of wisdom, the third of the three: ethical conduct, meditation, and wisdom. Y en ese caso, entonces, vamos a tocar meditaciones que, como la que llamamos vipassana, o la comprensión de la realidad, la comprensión o la visión profunda, y que se refieren al tercer entrenamiento de los 3 entrenamientos: conducta ética, meditación. El tercero es la sabiduría. But before we can turn this mind inward and engage in the practice of vipassana, first we need to prepare that mind. Pero antes de dirigir la mente hacia el interior y poder introducirnos en las prácticas asociadas con la visión profunda, vipassana, necesitamos unos preparativos. And this we do, again, through the practice of calm abiding or shamatha. Estos preparativos se apoyan en la meditación de la calma mental. It's sort of like preparing our equipment or cleaning the laboratory, making everything
Um, mm, it helps give us the proper technology that we need to do the vipassana. The practice of shamatha helps prepare the technology we need to do the practice of vipassana. La práctica de calma mental, de shamatha, va a ayudarnos a preparar el equipo, a tener listo el laboratorio, a tener la tecnología apropiada para introducirnos en vipassana, la visión profunda de la realidad. Practice of shamatha, just like ethical conduct, is incredibly important and profound. La práctica de calma mental y la conducta ética es algo de suma importancia. But we could do this practice for lifetime after lifetime. Pero podríamos hacer estas prácticas durante vidas. And perfect it to the degree that we can know other people's thoughts and perhaps we can even levitate off the ground. Y podríamos llegar a perfeccionar estos entrenamientos al punto de conocer los pensamientos que otras personas tengan o levitar, etc. But even though we perfect shamatha, we still will not be liberated from samsara. We still will experience confusion and suffering. Pero incluso habiendo perfeccionado esta etapa de la meditación en la calma, eso por sí solo no nos libera del samsara, no nos libera de seguir teniendo experiencias confusas y de sufrimiento. So, if we want to be free of these rounds of birth and death, free of the confusion that leads to continually taking birth, we need to now explore ultimate reality. We need to explore the nature of this mind, the nature of our existence. Si realmente queremos liberarnos de estos mundos de existencia, de pasar por nacimientos y muertes, de pasar por experiencias confusas, entonces necesitamos explorar la naturaleza de la mente, necesitamos explorar esta realidad última. And of course, why is this important? This is the whole point of Buddhism, is to come to understand the nature of oneself and the nature of reality. All the other teachings are meant to move us closer and closer to be able to do this work. ¿Y por qué es importante llegar a comprender la naturaleza de la mente? Es en sí el punto principal del budismo. Comprender la naturaleza de nosotros mismos, comprender la naturaleza de la realidad. Podríamos decir que todas las enseñanzas que no hablan de este punto específicamente son formas de acercarnos más y más a comprenderla. The great master of the 20th century, Tulku Urgyen Rinpoche, said, El gran maestro del siglo XX, Tulku Urgyen Rinpoche, decía, he said, samsara is mind turned outwards, lost in its projections, decía, el samsara es la mente dirigida hacia el exterior, perdida en sus proyecciones. and nirvana is mind turned inwards, resting in its nature. Y nirvana es la mente dirigida hacia el interior, reposando en su naturaleza. It's very interesting to me that scientists, people who are curious, they want to know like the nature of our reality. Es muy interesante para mí cómo los científicos están curiosos por comprender la naturaleza de la realidad. Yet in science, there's this sense that we want to study objective reality, things out there, so we turn the mind outward. We don't turn the mind inward to look at the nature of the subject so much. Y se ve que en la ciencia el énfasis está puesto en comprender la realidad, pero la realidad objetiva, con la mente dirigida hacia el exterior.
y no tienen en cuenta la capacidad de dirigir la mente hacia el sujeto que experimenta, hacia la naturaleza de ese sujeto. Even to wonder, even to take a moment to consider that things may not be as they seem, that all phenomena are projections of the mind. Even to consider this takes, we say, it is said, takes so much merit. A lot of positive previous connections to teachers and the Dharma. Si somos capaces de considerar, de imaginar que las cosas podrían llegar a ser de otra forma de como parecen ser, aunque sea considerar que los fenómenos podrían ser proyecciones de la mente, esto se dice en los textos que genera tanto mérito y que es el resultado de conexiones positivas previas con maestros realizados y con el Dharma. It's so rare that one Kadampa master said, Es tan raro que ocurra. Hay un maestro Kadampa que decía, even to wonder, even to consider if emptiness might be true, that is enough. Like that is enough of a start. That will gain momentum to eventually bring down all confusion, all of samsara. decía, incluso considerar que la vacuidad es algo, el solo hecho de considerar la vacuidad, eso ya es un punto suficiente para comenzar. Y que luego, por haber comenzado, se podrá derrumbar toda la confusión que sostiene al samsara. In the beginning, these teachings are difficult to understand. Al principio estas enseñanzas son difíciles de entender. But if we continue to refine our conduct, Pero si continuamos refinando nuestra conducta, if we continue to tame our mind through the practice of shamatha, si continuamos disciplinando nuestra mente a través de la práctica de shamatha, if we make the Dharma a priority and again bring our mind back to these teachings, y si volvemos al Dharma como nuestra prioridad, llevando a la mente una y otra vez a estas enseñanzas, then it's possible that the blessings of the Buddhas and the Bodhisattvas are sort of pushing from outside. es posible que las bendiciones de los Budas y Bodhisattvas empujen desde afuera, And our own Buddha nature that is within, it is sort of reaching out from the inside. y nuestra naturaleza de Buda presente en nosotros, en nuestro interior, empuje para salir. As we remove the veils through our practice that keep us from seeing things as they are, al ir disipando los velos a través de nuestra práctica, estos velos que nos impiden ver la realidad tal cual es, then these two things can meet. Our Buddha nature from the inside, the blessings and teachings of the Buddha and Bodhisattvas from the outside, and we can come to have glimpses and more deeply see things as they really are. podríamos decir que entonces se podría encontrar esa bendición de afuera con este potencial o esta naturaleza desde adentro, y porque hay ese encuentro podemos tener vislumbres, momentos a través de los cuales podemos ver más y más profundo en la realidad de las cosas tal cual son. And as we continue to study and practice and recite prayers, y a medida que continuamos estudiando, practicando, recitando plegarias, such as the aspirations for Mahamudra, como la aspiración al Mahamudra, gradually we can come to a deeper and deeper understanding of the profound content of the prayer. vamos
de a poco, gradualmente, comprendiendo más y más en profundidad el sentido de esa plegaria. The prayer begins by talking about the relative world and how to be skillful within it. Esta plegaria de aspiración al Mahamudra comienza describiendo el mundo relativo y cómo movernos hábilmente en él. And then it gives us some teachings about ultimate reality. Y luego nos da enseñanzas sobre la verdad absoluta, última. So 2 of the many verses that speak about ultimate reality 2 estrofas dentro de todo ese sector que habla de la realidad. say, all dharmas are projections of the mind. As from mind there is no mind. Mind's nature is empty. Empty and immediate, mind appears as everything. Investigating it well, may I settle the basic points. And appearances, which never existed in themselves, have been confused as objects. Awareness itself, because of ignorance, has been confused as a self. Through the power of dualistic fixation, I wander in the realm of existence. May ignorance and confusion be completely resolved. 2 estrofas de esta plegaria dicen: todos los fenómenos son proyecciones de la mente. En cuanto a la mente, no hay mente. Ella está vacía de una sustancia mental. Aunque es vacía, sin obstáculos, se manifiesta en todo. Que una observación perfecta pueda cortar cualquier duda. La manifestación que nunca ha existido se toma erróneamente como el objeto. El conocimiento en sí, forzado por la ignorancia, se toma erróneamente como el yo. Por el poder de esta dualidad, vagamos en la inmensidad de los mundos, que los errores producidos por la ignorancia puedan ser destruidos. So of course in the beginning this is difficult to understand. Por supuesto, al principio esto es difícil de comprender. It's talking about our experience of duality is actually mistaken. Está hablando de cómo nuestra experiencia de la dualidad nos lleva a errar. It says that we experience objects as out there, but they've never existed as out there. Nos dice que nosotros experimentamos los objetos como si estuvieran allí afuera, cuando en realidad no están afuera. It says we experience a separate self, kind of in here. Y experimentamos un yo separado o individuo separado que está aquí. And it's because of this mistaken experience of duality, that we continue to wander in samsara. Y es por esta experiencia errada, la consideración de la dualidad, es que deambulamos en el samsara. So of course there's an experience of duality. I experience myself sitting in my apartment looking at all of you. Por supuesto que tenemos experiencias duales. Yo en este momento me considero que estoy aquí sentado en mi departamento viéndolos a todos ustedes a través de la pantalla. But even though things aren't as they appear, because of our strong habituation to experiencing self and other, it can be difficult to understand how it can be the case that this duality is confusion. Es debido a este fuerte hábito de considerar al yo separado de los otros, que nos cuesta, que nos resulta difícil entender que esta dualidad es confusión. So we say that the Buddha woke up. The word Buddha itself means to be awake. He woke up from the confusion of appearances to see them as they actually are. Decimos que Buda despertó, eso es lo que quiere decir la palabra Buda, el despierto. Buda despertó de la confusión hacia las apariencias para poder verlas tal como son.
But just because the Buddha woke up from the confusion of duality doesn't mean that he doesn't experience things in the world. Pero cuando decimos que Buda despertó de la confusión de la dualidad, eso no quiere decir que no siga experimentando la dualidad en el mundo, acerca de las cosas en el mundo. It's not like the Buddha can't take a drink of water because, oh no, I'm the Buddha, there's nothing separate from me, no duality. It's not that the Buddha can't get on a bus and go to downtown Buenos Aires. No es el caso de que porque es un Buda no puede tomar un vaso de agua en sus manos y beber esa agua porque, bueno, se ha despertado de la dualidad, o no podría tomar un colectivo en la ciudad de Buenos Aires. And luckily, there is an example that can give us some insight into this situation. Y así les voy a comentar un ejemplo que podría ayudarnos a comprender esta situación. It's like when we're dreaming. Es como cuando soñamos. I can have a dream that I, Eric, am in Buenos Aires at the Dharma Center, seeing all of you. Yo, Eric, puedo estar soñando que estoy en Buenos Aires, en el centro de Dharma, viéndolos a todos ustedes. But within that dream, my sense of Eric, my sense of the Dharma Center, my sense of all of you are equally projections of my mind. Pero en este sueño, mi sensación de ser Eric, la sensación de estar en un centro de Dharma o la sensación de ustedes, todos esos factores del sueño son igualmente proyecciones de mi propia mente. Right? The degree that they are projections of the mind are all the same. It's not that my sense of Eric is somehow more true or separate, not a projection of the mind, and these other things are less a projection of my mind. I'm sorry, Lama Rinpoche, that's not clear. I don't even understand it. How could you understand it? Everything in the dream is equally a projection of mind, right? The sense of self is equally projection of mind as the sense of other, as the sense of place. Todo en el sueño va a ser en un contexto de la proyección de la mente en un nivel igual. No hay diferencia en quién está ahí, en el lugar en donde está y en las otras personas que están en ese lugar. Todo es proyección de la mente en un mismo nivel. But when you don't know that, al no saberlo, you think you've become terrified or attracted to or jealous of. When you don't know that you're dreaming, you are pushed and pulled by the experiences in the dream. Sin embargo, si no sabemos que esto es así, pensamos que nosotros podemos sentirnos aterrados, atraídos, celosos o lo que fuera por lo que está ocurriendo en ese sueño, empujados de un lado a otro por las experiencias del sueño. But when you wake up in the dream, if you have a lucid dream, pero si tenemos la capacidad de despertarnos dentro del sueño, es decir, tener un sueño lúcido, all of those dream appearances don't disappear. todas esas apariencias del sueño no desaparecen. There's still the appearance of Eric and the appearance of Buenos Aires and the Dharma Center and the appearance of all of you. Seguirían las apariencias de Eric, del centro en Buenos Aires, de cada uno de ustedes, estarían ahí presentes en ese sueño lúcido. But in a lucid dream, you know you're dreaming, and you know that the sense of all of you and the Dharma Center and me are all equally just projections of the mind. Y si sé que estoy soñando, entonces también sé que todo eso que aparece en el sueño es igualmente una proyección de la mente. La persona, el lugar, las otras personas.
And now, no matter what appears in the dream, it won't negatively affect you. You can't become scared or frightened or angry or desirous or any of these things because you know the nature of the dream. Entonces, lo que suceda en ese sueño no va a tener la posibilidad de afectarnos negativamente, ya sea generando en nosotros enojo, deseo o lo que fuera, porque yo sé la naturaleza del sueño. In our ordinary life, without some spaciousness of mind, we are pushed and pulled by all the appearances. En nuestra vida cotidiana, donde no hay una mente espaciosa, sentimos que somos empujados y atraídos por todas las apariencias. In our ordinary life, we are confused about the nature of experiences. En la vida ordinaria, en la vida cotidiana, estamos confundidos acerca de la naturaleza de las experiencias. But when you wake up in the dream, when you wake up in real life, now you have this spaciousness, you have this clarity of understanding. You will not engage in negative conduct. You will spontaneously be able to see and help others. You will spontaneously move in a skillful way in everything you do. Pero si despertamos del sueño, despertamos a la vigilia, entonces vamos a encontrar ese contexto de mayor espaciosidad de la mente, de mayor claridad, de mayor comprensión, que podemos decidir no comprometernos con la negatividad, que podemos decidirnos a ayudar a los demás y que podemos apoyarnos espontáneamente en nuestra habilidad para lo que tengamos que hacer. If we want to come to this ability to wake up ourselves, si queremos lograr esta habilidad para poder despertarnos, if we want to understand the nature of reality and be able to move through it skillfully, si queremos comprender la naturaleza de la realidad y movernos en ella hábilmente, then the practice of vipassana is critical. Entonces es crucial la práctica de vipassana, de la visión profunda. Through the practice of vipassana, we come to see our confusion about the sense of self. Por esta práctica de vipassana llegamos a ver la confusión asociada al yo. We see and work through our confusion about the experience of other. Podemos ver y trabajar con la confusión que hemos estado sosteniendo acerca de los otros. And then we can be of benefit to others, helping them to wake up from this dream in which they do not know they're dreaming. Y también podemos beneficiar a otros, ayudarlos a despertar de ese sueño que no saben que están soñando. So to recap, entonces para recapitular, all of the Buddha Dharma is a tool to explore reality. Podríamos decir que todas las enseñanzas de Buda son herramientas para explorar la realidad. Through the teachings of the relative truth, ya sean las enseñanzas asociadas a la verdad relativa, of ethical conduct, compassion, loving kindness, equanimity, ya sea la conducta ética, todas las enseñanzas asociadas a la conducta ética, a la compasión, al amor, a la ecuanimidad. We learn how to more skillfully navigate the relative world. Aprendemos a través de estas herramientas a navegar más hábilmente el mundo, en su aspecto relativo. This is important because it reduces our sense of suffering and difficulty. Esto es importante porque de esta manera vamos a reducir el sufrimiento y las dificultades. These teachings actually help us to mimic or copy the way a Buddha or Bodhisattva would move through the relative world. Estas enseñanzas nos ayudan a copiar o a imitar
a lo que haría un Buda y un Bodhisattva en un mundo relativo. For them, because of their understanding of reality, they don't even need external vows. They will spontaneously only act for the benefit of others, never doing harm to themselves or others. Porque tienen una comprensión de la realidad, de la verdad tal como es, no necesitan apoyarse en votos exteriores, porque su actividad surge espontáneamente para ayudar a los demás, para evitar el daño, ya sea hacia uno mismo o hacia los demás. So the precepts or the vows that we take, our practice of generosity, ethical conduct, patience, diligence, meditation, wisdom, these are actually all just copying the way somebody who realized the world as it is, no distinction between self and other, that's just naturally how they move through the world. So as we take these teachings to heart, we begin to, even if we don't have the understanding, live more, more in concordance with, more naturally attuned to the way reality is. Entonces, cuando hablamos de adoptar preceptos, adoptar votos, de comprometernos en la práctica de la generosidad, la conducta ética, la paciencia, la perseverancia, la meditación, la sabiduría, todas esas facetas sirven para, como formas de copiar la manera en que alguien que comprende la realidad y que no establece la distinción entre uno y otro se maneja naturalmente en su vida. Entonces, incluso si no tenemos una comprensión acabada de estas prácticas, por hacerlas, logramos vivir en concordancia con la realidad. So by practicing this ethical conduct, we prepare this foundation, and our mind is now more naturally closer attuned to ultimate reality. Even if we don't understand yet, we are acting in a way that is more in tune with the relative reality. Al practicar esta conducta ética, entonces llevarlo a nuestra vida, nos vamos a encontrar que estamos mejor preparados, mejor sintonizados para poder comprender la verdad última, la realidad última. Which then makes it easier for our mind to rest in shamatha or calm abiding. Lo que logramos es que tenemos más facilidad para permanecer en la calma mental. And just as we know, when the surface of a lake is disturbed by the wind and the waves, we can't see what is underneath. Through ethical conduct and meditation, the waves on the surface of the water calm down. Como todos sabemos, si nos acercamos a un lago y en ese momento hay viento y se generan olas, va a ser muy difícil ver las profundidades de ese lago. De la misma manera, si en nuestra vida aplicamos la conducta ética y la meditación, eso es como aquietar el viento en el agua, en la superficie del agua, y de esa manera entonces podemos observar, podemos ver con claridad. And then through the practice of ethical conduct and meditation, our mistaken conceptions and our wrong views having calmed down, now we can progress to the third practice, wisdom or insight, where we now can look deep into the water, deep into the nature of our being, and see what lies below. Es así como podemos llegar al tercer aspecto del entrenamiento, que es el entrenamiento en la sabiduría, y ver con profundidad, así como podríamos ver en las profundidades del agua de un lago. Ahora podemos ver en profundidad la naturaleza del ser, lo que subyace a ese aspecto confuso. So this vipassana is this tool that allows us to explore and understand and experience ultimate reality. Es a través de esta práctica llamada vipassana que podemos explorar acerca de la realidad. And what could be more important than that?
¿Y qué podría ser más importante que esto? So that's what I have. Esto es lo que tengo. So I understand that we might be good to take some time for some questions and discussion. And Podemos abrir un momento de preguntas y respuestas sobre este tema en particular o cualquier otra inquietud que tengan también. ¿Cómo podría explicar la diferencia entre la realidad cotidiana y la ilusión cotidiana? Es decir, bueno, la diferencia entre ilusión y realidad. Lama Eric, can you please explain us the difference between the reality in our daily life and the illusion or the confusion in our daily life? What is the difference between reality and confusion? it's easy to think that there's a relative reality that we're experiencing now, and then an ultimate reality that is something totally different. Resultaría fácil entender que hay una verdad relativa que es la que experimentamos ahora y que hay otra cosa llamada la verdad última que es completamente diferente. But it's not the case that these two things are two separate realities. Pero no es el caso de que las consideremos como dos realidades diferentes, la relativa y la absoluta. From the relative truth, in relative truth, things appear. This experience of self, this experience of others, this experience of environment appear. Cuando nos apoyamos en la verdad relativa, las apariencias aparecen. Aparece la noción de individuo, la noción de yo, de otros, del medio ambiente en donde estoy, del entorno. And from the perspective of the ultimate truth, we don't say that they don't appear. Cuando hablamos de la verdad última o la realidad última, no estamos diciendo que las cosas no aparezcan. But we are confused about the nature of the experience. Lo que está sucediendo es que estamos confundidos con respecto a la naturaleza de las apariencias. If you are in, what do you say? Nuestra sur, right? And you are being chased by, I don't know, are there some jungle cats down there like leopards or something? In a dream, if you're being chased in a forest by a cat, a big cat, Por ejemplo, si están en algún lugar de la naturaleza y supongan que están soñando, que están en algún bosque y los persigue algún felino, un leopardo o algo así. in the dream, it's not that the dream experiences of you and the forest and this cat are not there. Cuando nos damos cuenta que estamos soñando, no quiere decir que no está eso ahí. Yo mismo, el bosque, el leopardo. When we don't understand the nature of the dream, we think the self is separate from the place, separate from the other, this beast. Sin embargo, si estamos soñando y no entendemos que estamos soñando, hay una noción de que yo estoy separado de lo otro, ese leopardo, ese bosque. And when we don't understand that, we experience fear, confusion, panic, etc. Y porque no entendemos la naturaleza del sueño, entonces surge el miedo, la confusión, el pánico. When you wake up to the nature of the dream, the fact that all these three, self, place, and this other being, are manifestations of mind, Sin embargo, si nos despertamos y comprendemos la naturaleza del sueño, entonces entendemos que esos tres, el yo, el otro y el entorno, son manifestaciones de mi propia mente.
Seeing their ultimate truth doesn't make them disappear. Ver la verdad última no los hace desaparecer. They still appear, but now we're not fooled. Aparecen, pero no estamos confundidos, no somos engañados. So in the same way, our experience of this relative world, it's not that these things aren't relatively there and true, relatively. Cuando hablamos de nuestra experiencia relativa, del mundo relativo, estamos relacionándonos con las apariencias relativas. But we are confused about the nature of this existence. Lo que ocurre es que estamos confundidos con respecto a la naturaleza de esas apariencias. If we were to wake up like the Buddha woke up, Si tuviéramos que despertar, tal como hizo Buda, we would have the experience of moving through this very world, the experience of, moving through this same world, tendríamos la experiencia de estar moviéndonos en este mismo mundo, but now not confused by it. pero no confundidos por él. So this sense of self-clinging, needing to protect me at the expense of others, is gone. Entonces, enseguida, todo ese aferro al ego, esa necesidad de protegerme a expensas de los demás, se va. Generosity is spontaneous because you have no grasping. La generosidad es espontánea porque no tengo apego. Ethical conduct is spontaneous because you have no desire, no greed. La conducta ética es espontánea porque no tengo deseo, no tengo codicia. Patience is spontaneous because nothing is difficult. La paciencia es espontánea porque no hay nada que nos resulte difícil. And when you encounter another who is confused about this nature of reality, compassion naturally comes. Y cuando nos encontramos con un otro que está confundido acerca de la realidad, la compasión naturalmente surge. So the only difference is, are we awake to the true nature of reality or not? The appearances can more or less be the same. La diferencia va a estar entonces en si estamos despiertos a esta verdad de la naturaleza tal cual es, pero en cuanto a las apariencias no va a haber un cambio. Porque está hablando, digamos, de la realidad relativa y, digamos, en el Dharma Kaya, ¿no? Estar en Dharma Kaya. Ahí, digamos que es una ilusión la separación de un individuo hacia otro individuo. Siento que eso es una ilusión, pero que en el Dharma Kaya, digamos que es un todo, y ahí no hay una separación, supongo. Es como que todo es todo, y ya no hay más ilusión. Por eso, ¿cómo es que no se separa, digamos, están las dos juntas? Al no haber ilusión, es solo absoluto. No entiendo bien eso de las dos cosas juntas, es que es difícil, como que lo entiendo y no lo entiendo. When you was explaining about the relative truth and then about the ultimate truth, we can say that the ultimate truth is like the Dharmakaya. I think that it is illusory to consider a separation between me and others, between oneself and another. It's more like, from the Dharmakaya point of view, it's one big thing. Everything is together. There is no separation. Everything is everything. So why you were saying that there are two truths
if in fact it's only one truth, the ultimate truth? Are there two different things together, or is there only one? The problem is, it's best to think about the two truths as a union. El problema puede estar en considerar que las dos verdades están unidas. Because if we don't, there are some dangerous views we can fall into. Si no las pensamos como conectadas, pueden surgir puntos de vista o visiones peligrosas. The default view of the world is what we could say nihilism or eternalism, or thinking that everything exists as it seems. Por ejemplo, podríamos caer en un punto de vista eternalista, en donde nos apegamos a que las cosas existen tal como aparecen. So this is like belief in relative truth with no understanding of ultimate truth. Esto sería creer en una verdad relativa sin considerar la verdad última. There are some, not Buddhist schools, but some might think that actually only the ultimate truth is real, like emptiness is real, and all these other things of the relative world are not real. Hay algunas escuelas no budistas que consideran que lo absoluto, la verdad última, es lo único que existe. Por ejemplo, la vacuidad es lo único real y que todo lo que está en este mundo relativo no es real. And sometimes it can happen. People are meditating without close guidance, and they can have some experience of emptiness, some partial experience of emptiness, and can make them think emptiness is real. And so the relative world, whatever I do in the relative world, it's all empty, it doesn't matter. And then they begin to engage in negative actions, thinking there's no consequence. Entonces, a veces podría suceder que alguien que practica meditación sin una guía cercana pueda tener una experiencia parcial de la vacuidad y pueda pensar que la vacuidad es real, mientras que todo lo del mundo relativo es vacuidad. Y entonces no le importe un cierto tipo de conducta, no le importe discernir y simplemente se compromete en acciones negativas pensando que no tienen consecuencias. And this can lead to the view of nihilism, the fact that there are no consequences, nothing really exists. Y esto nos puede llevar a otro punto de vista extremo, que es el nihilismo, en donde se considera que no hay consecuencias a nuestros actos, que nada existe. So all of you have heard about the middle way in Buddhism. Y creo que todos han escuchado acerca del camino del medio en el budismo. There are many ways to talk about the middle way. Hay muchas formas de describir este camino del medio. But one of them is this balance between the relative truth and the ultimate truth. Una de ellas es mostrar el camino del medio como siendo el equilibrio, la balanza entre la verdad relativa y la verdad última. Everything that we experience is actually empty. Todo lo que experimentamos es en realidad vacuidad. They don't exist as they first appear to exist. No existen de la forma en la que primero aparecieron. So this is talking about the ultimate truth. Y esto está hablando de la verdad última. But it's also not the case that there's nothing there. Pero It's no not es the el case. caso. Pero este no es tampoco el caso de decir, bueno, entonces no hay nada. There are things that are appearing. Hay cosas que aparecen.
Even if they don't truly exist, they still appear. Aunque no existan, en realidad aparecen. So this is the union of the two truths. Y esta es la unión de las dos verdades. So we, as training Buddhists, we act in accordance with relative reality, ethical conduct, loving kindness, compassion, working in accordance with the relative truth. Nosotros, que somos Budas en entrenamiento, desarrollamos nuestras acciones de acuerdo con una conducta ética, con el desarrollo del amor y la compasión, adaptándonos o moviéndonos en la verdad relativa. While doing all that, while holding the view that, yeah, these things appear, but they're just dreamlike, they're illusory. So in this sense, we are acknowledging both the relative truth and the ultimate truth at the same time, and this is how we can progress more and more deeply. Sin embargo, la diferencia va a estar en que vamos a estar sosteniendo un punto de vista de considerar que todo lo que sucede en el mundo y todo lo que aparece en el mundo es como apariencias de un sueño, es algo ilusorio, y porque tenemos ese punto de vista en el cual apoyarnos y desde ahí desarrollar la acción, entonces podemos decir que sostenemos a la vez las dos verdades. Y porque logramos integrar las dos verdades, entonces podemos progresar más y más, con más y más profundidad. You're right when you say that it's true that there aren't many things. Es cierto cuando decís que en realidad no hay muchas cosas, variedad de cosas. But there also isn't just one thing. It's beyond one and many. Pero no es cierto de que haya una sola cosa. La verdad trasciende el uno y los muchos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hello, Lama Eric. Good to see you. Good to see you too. We miss you here in Buenos Aires. Hope you can visit us soon. Yes, I will come again for sure. I wanted to ask you, two things. The first one, I have some understanding about what you've been teaching, about Buddhism practice and these things, but then, I go down the street to the ice cream store, buy an ice cream, someone bumps me, it falls on the floor, I get so frustrated, angry, and then I have a double frustration because I know that it makes no sense because I understand it's about Buddhism practice. So it's a double frustration. So if you give us some practical advice from your experience, how to deal with everyday frustration, like we understand Dharma, we practice, and then in 5 minutes, we forget about everything and we are back in the monkey mind, getting angry, frustrated about everything, complaining. So that's the first thing. The second thing, if you can send us a picture in your UPS truck. I would love to see the Dharma mail delivery. I'll say the same. I'll try to translate myself to Spanish. Le preguntaba a Lama Eric, entonces si le decía que en función de lo que nos estaba explicando, que lo que me pasa mucho es que entiendo la enseñanza, practico, pero después voy a una heladería, compro un helado, alguien me choca, se me cae el helado y siento frustración. De hecho, siento como una doble frustración porque después además me acuerdo que que la naturaleza de las cosas, de la práctica, ¿no? Como desde la práctica, entonces sé que encima estoy creyéndome la realidad y que estoy atrapado en la confusión, digamos, tomo conciencia de eso. Y entonces, bueno, si nos puede dar consejos prácticos al respecto. Y después le pedía si tenía una foto manejando su camión de UPS. I mean, yes, of course. So in your story, going and getting the ice cream and getting bumped and dropping it on the ground and your anger and frustration, this is everybody's experience in the world. En cuanto a tu ejemplo de haber
ido a comprar un helado y luego que alguien te empuja, se te cae, la sensación de enojo, de frustración. Bueno, eso podríamos decir que es la experiencia de muchas personas o de todos nosotros. There's nothing special about that, it's normal. No hay nada especial, es algo normal. That secondary frustration Pero hay is una wonderful. frustración secundaria. Is wonderful. Esa es maravillosa. This is not common in the world. This is special. Esa segunda frustración no es común en el mundo, es especial. This is a sign that we have come to understand how our negative actions, our mindless reactions, our harmful actions in the world are not good for self, are not good for other. Esto es un signo de que estás comprendiendo que las acciones negativas, que responder con reacciones desde nuestra mente distraída y demás, no es algo que nos haga bien ni a nosotros ni a los demás. The fact that you care, that you don't like, that you got angry when somebody bumped you, is a sign that you are walking the Dharma path. Incluso el hecho de este cuidado hacia tu parte, de enojarte con alguien que te empuja, es un signo de que estás en el camino del Dharma. And even if you lost control in that moment, your caring is a sign that you probably don't lose control in many other moments of your life, when you otherwise could. Y a pesar de que en ese momento perdiste el control, como hay esa sensación de cuidado hacia vos, es muy posible que en muchos otros momentos no pierdas el control, que es algo que a otras personas no les pasa. So then there are many things we can do. For example, if you know the person that bumped into you and maybe you yelled at them. Hay muchas cosas para hacer. Una de ellas es de que si conoces a esa persona que te empujó y a la cual le gritaste, because of the confusion of our ego clinging and not wanting to look small or look wrong, maybe even if you know this person, it's not natural to want to go and apologize. Many people wouldn't. Well, many people wouldn't want to. Entonces, porque estabas confundido, porque había un fuerte aferro al ego, en general las personas no quieren mostrarse como alguien pequeño, alguien que se portó mal, y no es algo natural en muchas personas el querer disculparse. But along the lines of what I said about being willing to look more and more at our negative reactions and take some courage to do something about them. Pero volviendo a lo que les mostraba antes, esa capacidad de poder ver más y más en nosotros, de observar este tipo de reacciones que tenemos en nuestra vida cotidiana y desarrollar un coraje para proponernos hacer algo con este tipo de reacciones. To go to that person, to say, you know, I'm sorry that this happened. Podríamos ir a ver a esa persona y podríamos decirle disculpas. To make some aspiration in your own mind, and maybe even to this person, I'm sorry, may it never happen again. May I not lose my temper again. Podría, a la vez de que estamos pidiendo disculpas a esta persona, hacer una aspiración mentalmente de que pueda no reaccionar así en un momento en el futuro, pueda no volver a reaccionar de esta manera. This can be just like my story with telling the lie to Lama Michael. You can make big changes in this way. Not that we will be perfect afterwards, but we get a lot of positive momentum. Podría bien transformarse en esta historia personal que les compartí de mi mentira y mi charla con Lama Michael. Podría ser para vos una situación que abra la posibilidad de un gran cambio. Quizás no sea la perfección, pero que sí generen muchos momentos parecidos de gran impacto.
And lastly, anytime we experience a negative state of mind, Cada vez que experimentamos un aspecto negativo mental, we can transform it. podemos transformar. For example, now I'm angry. There are many other people who are more angry and may do many harmful things because of this anger in the world right now. Podría pensar, ahora estoy enojado. Hay seguramente muchas personas enojadas en el mundo, con un enojo más intenso, capaces de hacer daño en el mundo por ese enojo. Because I am angry right now anyway, may I take on their anger, maybe do the practice of sending and taking, imagine taking in their anger, send out to them patience, loving kindness, the ability to be, to not be overcome by the anger. Entonces, ya que tengo el enojo en mí, aprovecho y hago la consideración de poder tomar sobre mí todo el enojo de los demás, haciendo esta práctica de tomar y dar. Y en el momento de exhalar puedo enviarles paciencia, puedo enviarles un amor bondadoso, puedo enviarles la habilidad para no ser arrastrados por el enojo. In that way, we take something that doesn't feel good, this anger, frustration that is damaging for us, and in 10 or 20 seconds, we turn it into the seed for, we transform it into loving kindness and compassion. Entonces algo que podría resultar desagradable de ver como este enojo que surgió en mí, algo incómodo y algo que podría haber llevado a desarrollar daño, 10 segundos, 20 segundos después se transforma en una semilla para desarrollar el amor y la compasión. And the more and more we work with the relative world like this, the more it is creating the groundwork, creating space to realize the ultimate view or see the ultimate view again. Y cuanto más trabajemos, más nos ejercitemos en esta forma de relacionarnos con el mundo relativo, entonces se va a ir creando más y más espacio para poder comprender la visión de la verdad última. Hi, Lama Eric. Very nice Hello. to be with you. Hi, how Thank you, are you? Ale. So my question is regarding to hear from you about relationship, how you see the relationship between open awareness meditation, Vipassana, and Mahamudra. Because I have my own understanding and I'm not quite sure exactly, so I would like to hear how they connect each other. I see the connection, but I'm not sure if I am correct. Mm-hmm. Yeah, good question. You want to Si translate? podría, Sorry. Preguntaba Lama Eric, perdón. Preguntaba si podría describir cómo ve la relación entre lo que sería la meditación sin objeto o la Open Awareness Meditation, la meditación Vipassana y Mahamudra, porque bueno, yo como que tengo un entendimiento de la conexión y cómo una quizás se integra con la otra, pero quería escucharlo de él, a ver si nos puede explicar las diferencias. So in general, the open awareness meditation, do you practice with Mingyur Rinpoche, Ale? Yes. ¿Practicaste con Kagyu Rinpoche? Not following his program, but I always see him through internet, right, and study teachings from him. That's his word, and it's a very good word for shamatha without an object. Esa meditación llamada en inglés Open Awareness o conciencia abierta es como lo que comúnmente llamamos la calma mental sin estar apoyada en un objeto. It's shamatha because we are still doing it from a dualistic perspective. Se lo sigue llamando calma mental o shamatha porque hay una perspectiva dualista.
We sit, we rest with the mind open and bright, and we are just aware of anything that might come, whether it's a thought, whether it's a feeling, whether it's a noise, whether it's a sight. It's kind of like the mind is this reflective quality of the mirror, just knowing whatever is happening. En esta meditación, en la cual hay una conciencia abierta y brillante o clara, nos podemos dar cuenta, nos podemos tener conciencia de lo que sucede, ya sea un pensamiento, sean sensaciones, sean formas, sean sonidos, con esa cualidad como la que tendría un espejo que refleja lo que hay. But there is still this sense of subjective experiencer and objective things that are experienced. Pero sigue habiendo la experiencia del sujeto que está experimentando y de lo que está experimentando. When we take the next step to the practice of Vipassana, now we begin to investigate the nature of both the subject and the object, usually starting with the subject, the mind. Cuando pasamos a la siguiente tipo de meditación llamada Vipassana o de visión profunda, entonces ahí tenemos la oportunidad de investigar. E investigamos tanto la naturaleza del sujeto como la del objeto. Solemos empezar por la naturaleza del sujeto. We're sure that we have a mind, you know. Es seguro que We're tenemos sure una that, but we don't know much about it, like where is it, what is it made of? Pero no tenemos mucha idea de qué es esta mente, como por ejemplo, qué es, en dónde está, cómo es. We're sure that we experience thoughts and emotions, but what is their relationship to the mind? Do they exist separate from the mind? And then the same with perceptions. Y es seguro que todos tenemos pensamientos y emociones, pero no entendemos la relación que tienen con la mente. Si, por ejemplo, son eventos separados de la mente, si son la mente, lo mismo diríamos con las percepciones. Through the Vipassana practices, we investigate the nature of mind and the contents of mind, and we come to a more clear understanding of how they exist, how they don't exist. Entonces, a través de esta práctica de Vipassana podemos investigar en la naturaleza de la mente y sus contenidos. Y de esa manera llegamos a una clara comprensión de cómo existen y cómo no existen. And then once we have some certainty about how they exist and how they don't exist, when we can join that insight, you know, you do these insight, the Vipassana practices, and then you start to experience the nature of mind. And when you join that insight, then with the stability of the shamatha, often like Bokar Rinpoche, he would teach shamatha and then he would teach Vipassana. He would never say, now I'm going to teach Mahamudra. He would say, now I'm going to teach the union of shamatha and Vipassana, which is Mahamudra. So once you have the insight, and once you can stabilize it with the foundation of your shamatha, then that, without having to do any more investigation, when you can just sustain that insight and that experience, that is Mahamudra. Cuando logramos una certeza de cómo existe y cómo no existe, es decir, tenemos claridad en cuanto a la realidad de la mente y sus contenidos, tenemos entonces la experiencia clara de la naturaleza de la mente tal cual es. Y una vez que tenemos esa comprensión lúcida y nos apoyamos en la estabilidad meditativa que desarrollamos en la meditación precedente, shamatha, entonces dejamos de investigar. La noción es de poder sostener esa comprensión tal como es. Y esa meditación puede ser llamada Mahamudra, aunque Bokar Rinpoche cuando lo enseñaba siempre en un orden progresivo, primero la práctica de shamatha, luego Vipassana, y luego siempre hablaba de la unión de shamatha y Vipassana, la unión de estabilidad y de comprensión. Y sin embargo es un sinónimo de Mahamudra.
Thank you, Lama Eric. You're welcome. Great. Si no hay otras preguntas, podemos concluir la reunión de hoy. If you consider, Lama Eric, we can conclude the meeting of today. And I wish to invite everybody for the dedication. Thank you, Lama Rinchen, and all the people who were able to join, and all of you who continue to work for the Dharma Center to be able to function in the retreat center. You're all so very lucky to have such a place, places to be, guidance from Lama Rinchen, connection to the lineage, really so fortunate. So I look forward to seeing all of you again whenever that's possible. Muchas gracias a todos los que participaron y está deseoso de poder volver a visitarnos en cuanto se pueda y que aprovechen y disfruten ya sea el centro de Dharma, el centro de retiros, la guía en la práctica de alguien conectado con el linaje y bueno, hasta cualquier momento.